cómo utilizar las fuentes de Google Fonts en mi página web. En este vídeo queremos explicarte de forma práctica cómo hacemos para agregar o utilizar las fuentes de Google Fonts en tu página web. Utilizaremos un ejemplo de una página web sencilla de la cual vamos a modificar el texto, haciendo uso de las fuentes de Google Fonts. En una carpeta cualquiera de tu sistema vas a crear dos archivos, uno HTML y el otro en formato CSS. En este archivo HTML lo que vas a hacer es enlazar o conectar el archivo CSS. El enlace se hace a través de esta línea de código que te estoy mostrando. Y en el cuerpo de este documento HTML lo que hemos hecho fue agregar algunos textos. Y estos textos los vamos a adaptar o modificar a través de las fuentes de Google Fonts. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escoger cuáles van a ser las fuentes de Google Fonts que vamos a utilizar en nuestra página web. Escogemos el peso o el grosor de esta fuente que se va a utilizar en nuestra página web. Y en la propia información de Google Fonts nos van a dar información acerca del peso que hemos agregado o escogido para esta fuente. En este ejemplo se puede ver de forma clara que vamos a usar la fuente Noto Sans y hemos escogido los pesos 300 y 700. Para este ejemplo vamos a utilizar una fuente adicional llamada Zen. Ya hemos escogido las dos fuentes que vamos a utilizar en esta página web que vamos a crear. Y ahora, ¿cómo hacemos para utilizar estas fuentes de Google Fonts en nuestra página web? La propia interfaz de Google Fonts nos deja claro que existen dos formas de importar o utilizar esta fuente en nuestro proyecto web. Una es a través del método link y otra es utilizando el método import. Empezaremos analizando la forma más habitual, que es utilizando la etiqueta link del HTML. Entonces copiamos todo el texto que nos da Google Fonts y ese texto lo vamos a pegar en el head del documento HTML. Haciendo esto ya vamos a conectar la fuente de Google Fonts a este proyecto web. Y para verificar que la fuente de Google Fonts está conectada correctamente, vamos a modificar este encabezado H1. Y en el código CSS, ¿cómo hacemos para especificar que vamos a utilizar la fuente de Google Fonts? En la propia página de Google Fonts nos dice cuáles son las reglas de CSS que debemos aplicar para especificar que se va a utilizar una fuente u otra. En esta parte del CSS estamos diciendo que vamos a usar la fuente Noto Sans en todas las etiquetas H1 de nuestro documento HTML. Podemos ver que al actualizar la página la fuente se ha actualizado de forma correcta, es decir, la fuente de Google Fonts está siendo utilizada de forma correcta. En este otro ejemplo del CSS estamos diciendo que todas las etiquetas H3 van a utilizar la fuente Zen. Y algo que es bastante común es utilizar una fuente de Google Fonts con varios pesos, con varios grosores. En este ejemplo estamos utilizando la fuente Noto Sans con el peso de 300 y 700 y la fuente Zen la estamos utilizando con el peso de 400 y 800. En el código CSS podemos especificar el peso de una fuente a través de la etiqueta Font Weight. Podemos ver cómo ahora este encabezado es un poco más fino. Esto es porque hemos especificado que se utilice una fuente un poco más fina. Y ahora para finalizar el vídeo te voy a explicar cómo se utiliza el segundo método, que es el método import. Este método import suele utilizarse en el propio archivo CSS, aunque también se puede aplicar directamente en el código HTML.
Entonces copiamos todo este código que nos da Google Fonts, eliminamos el otro método que habíamos explicado antes y en la parte de arriba del código CSS vamos a pegar el código que habíamos copiado antes. Es algo recomendable que todos los imports de un CSS aparezcan en la parte superior de ese archivo CSS. Y estas dos etiquetas que te estoy mostrando no son necesarias. Eso es así porque ya nos encontramos en el código CSS. No hace falta volver a decirle que es una hoja de estilos. En caso de que quieras utilizar este estilo de importación directamente en el HTML, podrías hacerlo de la forma que te estoy mostrando en el vídeo, aunque la forma correcta de utilizar los imports es hacerlo directamente en el código CSS, en el archivo CSS. En este ejemplo, para verificar que la fuente se está importando correctamente, vamos a aplicar una fuente Zen a los párrafos de nuestro documento. El uso de Google Fonts es algo bastante habitual cuando se hace una página web y en este vídeo te hemos mostrado las dos formas de utilizar o importar una fuente de Google Fonts. Y antes de que te vayas te voy a sugerir otros dos vídeos que puedes seguir viendo.